Muy buenos días con todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de presentación del estudio La percepción respecto a las personas venezolanas en el espejo de los medios de comunicación, una investigación que profundiza en los imaginarios presentes en medios de comunicación a nivel nacional, peruanos, y que los contrasta con su impacto en la opinión pública de la ciudadanía peruana. Un producto que sin duda contribuye al análisis del fenómeno migratorio de manera integral. Iniciamos con las palabras de bienvenida a cargo de Lidia Espinosa, representante de la GIZ en el Perú. Ella es magíster en estudios del desarrollo por el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Sussex, licenciada en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es diplomada además en Cooperación para el Desarrollo por la Academia Diplomática del Perú y en Política de Defensa Estratégica por el Centro William J. Perry para Estudios de Defensa Hemisférica de la Universidad Nacional de Defensa de Washington, D.C. Ha sido investigadora en la Escuela de Gobierno PUC y ha trabajado para el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, Desarme y Desarrollo en América Latina y el Caribe. Actualmente es asesora técnica de gobernanza migratoria y punto focal de género en el Perú para el Programa Europeo Regional de Migración y Refugio, Iniciativa Especial SI Frontera, financiado por la Unión Europea y la cooperación alemana e implementado por la GIZ. Adelante, Lidia. Buenos días a todos, todas. Es un placer para mí estar presente en representación del Programa Europeo Regional de Migración y Refugio. Este es un programa que inició hace ya 2 años dentro de Perú, Colombia y Ecuador. Y bueno, siempre es también un placer participar en esta actividad conjunta con la IDEPUC en la presentación de la investigación, la percepción pública respecto a las personas venezolanas en el espejo de los medios de comunicación en Perú. En primer lugar, también quisiera agradecer al conjunto al trabajo que hemos realizado junto a la IDEPUC, en especial a la coordinadora de la línea de movilidad humana, Iris Jave, a la coordinadora de proyecto, Jessica Maeda, la investigadora principal, que ahora nos acompañará, Hildegard Wheeler, Danae Rivedeney, comunicadora del Grupo Movilidad Humana, coordinadora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el equipo de trabajo del IDEPUC. Desde Programas Sin Frontera, nosotros actuamos en los ejes de gobernanza migratoria, integración socioeconómica, lucha contra la discriminación y protección. Ese es un programa de carácter regional que se encuentra trabajando directamente en Colombia, Ecuador y Perú. Y en el caso del gobierno y de la región peruana, trabajamos en Tumbes, Lambayeque, Lima y Callao. En el eje de la lucha contra la discriminación y xenofobia y aporofobia, hemos trabajado con más de 22 organizaciones de la sociedad civil y hemos favorecido no solamente la lucha contra la discriminación de la población venezolana, migrante, refugiada y también en apoyo a la población de acogida, sino también hemos favorecido la integración social, económica y política. Algunos de nuestros aliados más fuertes y socios implementadores han sido dentro del eje de lucha contra la discriminación, IDL, ONGs de base social, como la ONG Beneactiva, por ejemplo, Unión Venezolana, Manuela Ramos, Chamas en Acción y, por supuesto, la Universidad Católica, la Universidad Pacífico y, en específico, en la IDEPUC. Junto con estas organizaciones, por ejemplo, hemos generado diferentes iniciativas importantes, como por ejemplo el apoyo al Pacto por los Espacios, el apoyo por el Pacto por la Integración, el apoyo directo en espacios públicos de integración junto a Lima Como Vamos, donde hemos trabajado con diferentes municipalidades a nivel nacional y a nivel de Lima también. También una de las iniciativas más interesantes y más importantes que se están desarrollando este año también de trabajo ha sido la iniciativa Aprendo en Casa, enfocada en inclusión y diversidad, con un nuevo aliado estratégico que también es el Ministerio de Educación en Perú. Adicionalmente, trabajamos de la mano con otros ministerios, con la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y bueno, nuevos aliados que junto con ellos día a día vamos avanzando en este proceso de integración tan importante y que, bueno, hoy día nos reúne para entender un poco más sobre la dinámica y las conexiones entre la sociedad peruana y la sociedad venezolana. Además, también somos parte de diversos grupos de trabajo a nivel nacional y regional. Y bueno, como por supuesto, también participa el IDEPUC en el grupo de trabajo para refugiados y migrantes y la Comisión Nacional de Trata, entre otros. Desde el programa felicitamos y agradecemos a todos y a todos
las personas que se han visto involucradas en el desarrollo de la guía y en el desarrollo de esta investigación, y esperamos con mucho gusto y mucho ahínco escuchar la presentación de la investigadora principal. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, por tus palabras. A continuación, seguimos con las palabras de bienvenida de parte de IDEPUC, a cargo de Jessica Maeda. Jessica es magíster en Políticas del Desarrollo Internacional por la Universidad de Duke, magíster en Derecho con especialización en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Becaria Fulbright, se ha especializado en análisis jurídico y el diseño de políticas públicas en materia de derechos humanos, con especial énfasis en el principio de no discriminación. Ha trabajado previamente para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente es docente en temas de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho por la PUC e investigadora para IDEPUC. Adelante, Jessica. Muchas gracias. Lidia Espinosa, representante de GIZ, Hildegard Willer, investigadora principal del estudio, Tesi Palacios, asistente de investigación del mismo, Iris Jave, coordinadora de la línea de Movilidad Humana, Dana R. Rivadeneira, socióloga y comunicadora del Grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todos, todas y todes. Es un placer darles una cálida bienvenida por parte del IDEPUC esta mañana a la presentación del estudio de la percepción pública respecto a las personas venezolanas en el espejo de los medios de comunicación en el Perú. Esta investigación se enmarca en el proyecto de discriminación hacia la población venezolana, el rol de los medios de comunicación y autoridades políticas en la construcción de estereotipos y creencias, que ha sido gestionado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos y bajo el auspicio y apoyo de la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementado por la GIZ. Este proyecto ha reforzado la convicción que tenemos en el IDEPUC por la necesidad de reforzar políticas antidiscriminatorias y que promuevan la protección de los derechos humanos, en especial de aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. El IDEPUC, comunidad académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y cuyo fin está orientado al fortalecimiento de la democracia y a la protección de la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, está fuertemente comprometido en aportar al debate sobre la discriminación mediante la generación de conocimiento. Desde la línea de movilidad humana hemos venido cumpliendo dicho objetivo, ya que se han generado distintas publicaciones orientadas a aportar elementos de reflexión al debate público para la mejora de políticas y estrategias nacionales. Para ello, la línea se ha centrado en los temas de políticas migratorias, trata de personas, tráfico de migrantes, protección internacional, género e inclusión. Y en particular, este estudio se alinea de manera perfecta a los valores de nuestro instituto al cuestionar las retóricas de rechazo hacia la población migrante, en especial hacia la población venezolana. Es por ello que la implementación del proyecto ha sido un proceso absolutamente enriquecedor y encuentra en este estudio su culminación, pasando por la elaboración de diferentes herramientas de mucha importancia, como la encuesta de percepción sobre población extranjera en el Perú, que ha servido como un insumo esencial. Y sin más, esperamos que los hallazgos y conclusiones sirvan para aportar elementos que conduzcan a una sociedad más democrática, más inclusiva, en la que la discriminación esté completamente deslegitimada como herramienta de política o de comunicación. Desde el IDEPUC confirmamos nuestro compromiso por promover la inclusión de las personas migrantes en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. A continuación, damos paso a la investigadora principal, autora de esta investigación. Ella es Hildegard Willer, periodista e investigadora en comunicación, máster Erasmus Mundus en periodismo y medios de comunicación de las universidades de Hamburg, Alemania, y Aarhus, en Dinamarca. Ha sido reportera de la revista IDL y es actualmente colaboradora en el Perú de revistas y diarios de Alemania y Suiza, sobre todo en temas de desarrollo y medio ambiente. Facilitadora además de talleres de comunicación según la metodología Schulz von Thun. Adelante, Hildegard. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Bienvenidas, bienvenidos todos.
Es un gran gusto de presentar ese estudio que ha sido el resultado de un esfuerzo conjunto. Aquí quiero mencionar especialmente a mi coautora, que es Tessy Palacios, que ha hecho todo el análisis cuantitativo y con el apoyo de todo el equipo del proyecto también del IDEPUC. Voy a compartir ahorita a ver. Ok, aquí, ¿todos lo ven? Ya. Voy a contar, de hecho, la presentación tiene tres partes. Primero les voy a contar qué exactamente hicimos, después los resultados cuantitativos y después unos análisis cualitativos del estudio. ¿Sí? Así que, primero para decir qué hemos hecho. Hemos hecho un análisis de medios, yo diría clásico, de contenido de medios, que hemos definido primero qué medios tomamos, en qué periodo de tiempo y después qué queremos saber, ¿no? De esos medios. Hemos escogido dos medios de prensa escrita, que son las más leídas, que son el Popular y el Trome, que son los diarios así llamados chicha, tanto del grupo El Comercio como de la República. Y por otro lado, hemos escogido dos noticieros de la señal abierta, que es América Televisión y 90 Central de frecuencia latina, además dos programas dominicales de la noche. Y en esto hemos buscado cuál es el periodo de análisis. Este ha sido del 1 de febrero hasta el 11 de abril. Ustedes se dan cuenta que este periodo incluye toda la campaña electoral de la primera vuelta de este año, ¿no? Entonces, con un equipo justamente de codificación, hemos primero seleccionado todas las notas que tenían uno de los siguientes palabras: venezolano, venezolana, extranjero, extranjera, migrante o refugiado. Esta formación del corpus después ha sido completada con 5 entrevistas en profundidad y después ha sido contrastada con otro instrumento importante que ha sido la percepción, la encuesta, la percepción pública que mencionó Jessica ya. Una vez que hemos formado el corpus, ¿qué queríamos saber de ese corpus? ¿Cuáles han sido nuestras categorías de clasificación? Por un lado ha sido tamaño y duración de cada nota, pero después nos interesaba de qué tema hablaban. Y hemos puesto 5 categorías: salud, crimen, control migratorio, política, entretenimiento. Después, otra categoría que en estas notas, ¿cuál es el rol del venezolana ahí? También hemos establecido 5 categorías: victimario, infractor de ley, víctima, testigo, vecino y otro. Lo mismo con la representación del peruano, pero adicionalmente con roles de fuerza de orden y también autoridades. Otra clasificación ha sido si la nacionalidad ha sido mencionada en el título o subtítulo. Después hemos visto temas de género, cuántas mujeres han sido representadas, y al final también hemos evaluado el campo semántico, es decir, cuáles son las palabras vecinas a la mención de la persona venezolana y por ende también se asocian después, ¿no? a los migrantes. Entonces, ahí les voy a mostrar primero los resultados del estudio cuantitativo. Va a ser por medio, porque de verdad son un poco distintos los resultados y no es tan fácil hacer un promedio. Entonces vamos a empezar con el popular, que han sido 205 notas. Y de estas notas, ¿cuáles han sido los temas tocados? Siempre de las notas donde aparece venezolano o extranjero, ¿sí? Entonces ahí vemos ya una dominancia total de lo que son 76.8%, que es de crimen, salud 5.8%, entretenimiento y control migratorio 10%, ¿no? Eso ha sido el tema, la división de los temas en el popular. Cuando hemos buscado en estas notas cómo ha sido representado el peruano, y hemos buscado el peruano para compararlo con la representación del venezolano, ¿no? Eso ha sido. Entonces ahí vemos que estaban
más o menos repartidos, igual las representaciones entre víctima, victimario y un papel grande, fuerza del orden. Pero cuando vemos a cómo ha sido representado el migrante, vemos también que casi un 60% ha tenido el papel de víctima, el rol de víctima, victimario, disculpe, victimario. Víctima ha sido mucho menos, un 18.3%, y infractor de ley 15%. Hemos hecho la distinción entre victimario e infractor, porque victimario se asocia con actos violentos, ¿no? Vamos a hacer ese mismo ejercicio ahora con los otros, el TROME. Ahí vemos también tema. Ahí aún más, 85.3% de las notas que hemos seleccionado del TROME han tenido que ver con el crimen. Hay que tomar en cuenta que hemos escogido y analizado los diarios impresos. Lo digo expresamente porque justo en el TROME hay una diferencia con la página virtual, con la página digital, pero nosotros hemos analizado los diarios impresos. Ok, después también la representación del peruano. Ustedes ven ahí una gran parte que los peruanos representan la fuerza del orden, y aquí los migrantes, un 65% victimario y un tanto 7% infractor, pero víctima también 20%. ¿Sí? Vamos ahora a las notas televisivas de los noticieros. 33 notas han sido de 90 Central, y ahí vemos también muy parecido. El tema ha sido preponderante, es el crimen, con casi 70%. Los peruanos también representados muy parejo, divididos, y ahora los migrantes un 60.7% victimarios y un 15% infractor. ¿Sí? Vamos a América Noticias con 15 notas, 60% de crimen, y ahí sí también aparece el tema de política y de salud, algo más. Eso hay que decir que las notas periodísticas han sido más largas, que las notas en los periódicos populares por su naturaleza han sido muy cortas también, ¿no? Entonces son menos notas en los noticieros, pero son notas más largas que se dedican a otros temas. Aquí también la representación del peruano, y ahora la representación del migrante, 73% victimario, ¿no? Cuarto Poder, un programa dominical de la noche, han sido 8 notas, y ahí sí vemos, digamos, la parte más baja que tenemos en todo el estudio, que el crimen solo ocupa la mitad de los temas, ¿no? Es un Cuarto Poder, ha sido el resultado más bajo, y política mucho más también, 37.5%. El peruano ahí, muy representado como autoridad, y aquí el migrante, igual, el 62.5%, el venezolano o la venezolana ha estado en el rol de victimaria. Bueno, eso ha sido el análisis cuantitativo de todas esas notas que hemos analizado. Además, hemos visto también el campo semántico. El campo semántico, hemos visto cuáles son las palabras, las 10 palabras que acompañan, están alrededor de cuando se menciona la palabra venezolano o extranjero en las notas, porque esas son las asociaciones que supuestamente el lector o el televidente se lleva. Entonces ahí también un promedio de 80%, eso es ahora un promedio de todos, de verdad difiere entre 94% y 70% de las palabras vecinas pertenecen al campo semántico de la violencia, como robo, asalto, asesinado, sicario, bala, etc. Un 15% más o menos pertenece al campo semántico de la infracción, que son intervención, control, migratorio, fiesta, intervenida, ola, frontera. COVID también es interesante, el COVID ahí aparece, pero normalmente como fiesta COVID, ¿no? Infracción. Y menos del 5% hablan, digamos, de venezolanos de pares, donde aparecen, mayormente las palabras ahí son médico, modelo y pareja. Bueno, eso ha sido el análisis cuantitativo. Después hemos comparado y siempre hemos contrastado este análisis con la percepción, justamente con la encuesta de percepción que hemos tenido,
y hemos visto una correlación bastante grande. Y ustedes ven aquí, esa es la pregunta. Un momentito, yo tengo aquí, ya. La pregunta, ¿considera que la migración venezolana tiene un impacto positivo o negativo en el Perú? Y ahí tiene un 70.5% de los encuestados dijo que tenía un impacto negativo. Es un porcentaje muy, muy alto. Pero además también hemos encontrado otra percepción que tiene que ver con la percepción de cuántos venezolanos viven en el Perú. ¿Qué porcentaje de las personas que actualmente viven en el Perú diría que son venezolanos? Y la gente decía, en un promedio pensaban que 25% de la población era venezolana, que es, sabemos que es totalmente exagerado, que la tasa real es más o menos 4 o 5%, por ahí debe ser. Bueno, entonces hay una correlación con esas encuestas de la percepción. Y la pregunta es ahora, ¿qué de hecho podemos decir cualitativamente sobre esto? Justamente tomando los resultados del análisis cuantitativo y comparándolo también con la encuesta de percepción. Para eso tenemos dos puntos. Primero quiero hablar brevemente sobre el tema de inseguridad ciudadana en los medios en general y después hemos desarrollado algunos encuadres de interpretación o frames sobre los discursos mediáticos que hemos encontrado. ¿Por qué hay que hablar o quiero hablar sobre inseguridad ciudadana en los medios primero? Mira, aquí esos son los titulares que todos ustedes ya han visto si pasan por un kiosco. Hay que saber que la Crónica Roja no ha aparecido con la llegada de migrantes venezolanos. Los diarios populares desde hace muchos años y especialmente desde los años de la violencia política, del conflicto armado interno, prácticamente han sustituido sus primeras páginas, que en otros periódicos solían ser de política, por crímenes. Entonces, independientemente de la nacionalidad del que comete el crimen. Entonces, el hecho de que esté lleno de crímenes no es nada nuevo. Y uno pregunta por qué. ¿Por qué es que los medios se llenan y empiezan también todas las primeras páginas de pura Crónica Roja? Entonces, hay que decir periodísticamente, la Crónica Roja es una buena historia, con una buena trama que interesa a muchas personas y por eso atrae a muchos lectores y por eso venden. Eso también es lo que los editores a los que hemos entrevistado nos han compartido varias veces. Pero ¿cuál es el efecto en general de la Crónica Roja? Es que crea una cultura del miedo. Hay evangelizadores del miedo, por ejemplo, es algo que Martín Barbero lo ha acuñado. Pero también el miedo puede ser un instrumento de la política, ¿no? Y hasta se podría decir a quién le beneficia si las noticias sobre crimen ocupan las primeras páginas de muchos medios. Otra cosa que hay que saber en la Crónica Roja en general, cuáles son las fuentes de la Crónica Roja, en base a qué los periodistas en los medios elaboran eso. Entonces, ahí tenemos dos fuentes que son bien especiales, que son los reportes policiales y que son llamadas ciudadanas. Y las dos, como vamos a ver, son fuentes no muy confiables. Y solamente para mencionar también que todo ahí está el trasfondo de un sistema de medios en el Perú que no tiene un servicio público de medios, sino todos esos medios que hemos analizado tienen un fin comercial, ¿no? Ok. En base a eso, hemos analizado de manera inductiva algunos encuadres de interpretación que voy a presentar. Bueno, lo primero que es evidente, el discurso prevalece que es que el migrante venezolano es delincuente. Hay una sobrerepresentación del venezolano como delincuente y el rol principal que ocupa en estas notas que hemos analizado es el de victimario. En segundo lugar, es el rol de víctima. Y como dijimos, en muchos casos, de hecho, no comprobado. Es decir, que no son notas que dice, un testigo dijo que ha sido el vecino venezolano que ha mirado mi casa el día anterior. Hasta eso hemos encontrado, ¿sí? Entonces, muchas, digamos, no hay la rigurosidad
periodística, muchas veces en comprobar esas denuncias sobre delincuencia, sobre todo la participación de venezolanos, como lo debería haber o lo hay en otros medios. Bueno, aquí un ejemplo, uno de tantos. ¿Cuáles son los efectos de esa sobrerepresentación como delincuente? O por lo menos una correlación, decimos. Es justamente la opinión pública negativa, ¿no? Y de hecho, en la misma encuesta, el 83% dice que está de acuerdo con que la migración venezolana ha contribuido a la inseguridad ciudadana en el Perú. Tenemos como una correlación, percepción distorsionada sobre la cantidad de venezolanos que se dedican a la delincuencia. Y posibles efectos, digo posible porque no los hemos estudiado, pero hemos tenido testimonios aislados que hay un efecto en la misma comunidad venezolana, que es un efecto de estigmatización, tal vez hasta de retraimiento, de aislarse. Y también posiblemente hay un efecto sobre la imagen del Perú como país receptor de migrantes afuera, sobre todo en Venezuela, ¿sí? El país de origen de los migrantes. Ya, eso es la encuesta de que les quería también decir. ¿Qué porcentaje de las personas venezolanas en Perú cree que se dedican a actividades selectivas? Un 36%. Digamos, el promedio de los encuestados dijo que un 36% de los venezolanos se dedicaban a actividades selectivas. Está clara, ¿no? La distorsión total. Otro frame que quiero mencionar es como es el primer paso hacia acciones de xenofobia, es decir que los venezolanos no son parte de nuestra comunidad, sino como son los otros. Y ahí entra la pregunta, ¿qué tan diferentes somos? Y por supuesto, esa es una pregunta muy, muy subjetiva, ¿cuán diferente o no es? Pero me parece bien interesante las encuestas de percepción, las respuestas en ese sentido. Cuando se les pregunta a la gente en la escala de 1 al 5, donde 1 es nada parecida y 5 extremadamente parecidas, ¿qué tan parecidas son las costumbres y forma de vida de los peruanos y venezolanos? Y ahí tenemos casi un 33% que dicen nada parecidos, y otro, creo que también 30%, disculpe, está ya, 30% poco parecidos, otro regularmente parecidos. Por supuesto, es una pregunta, es una evaluación totalmente subjetiva, pero igual diría para pueblos que comparten el mismo idioma, que comparten un trasfondo histórico-cultural bastante cerca, muchas veces la religión también, que comparten. A mí me llamó la atención que es tan alta la percepción que el venezolano es totalmente distinto. Y aquí después, cuando se ha preguntado en dónde se diferencia más, es bien interesante. Donde más nos parecemos, de hecho, son las cosas que yo diría un poco autopercepción negativa, que es la viveza criolla o criollada, y la informalidad, prejuicios sobre otras culturas, religión también, ¿no? Eso sí no es. Pero después, cuando dices dónde hay más diferencia, es gastronomía y trato y relaciones interpersonales. Y expresiones artísticas también. Es decir, digamos, factores un poco tal vez más blandos, pero a la vez también como la gastronomía, insignias de la identidad peruana. Entonces, ¿por qué menciono todo eso? Porque el hecho de poner o notar al venezolano como alguien fuera de tu propia comunidad, alguien que no comparte ni tu comida, ni tu expresión artística, ni tu trato, es el primer paso para después poder también para acciones xenófobas mucho más fuertes, ¿no? Yeah. Después algunos claims un poco más específicas. Hemos visto que, sobre todo en los diarios chichas, si hay amistades entre peruanos y venezolanos, siempre son amistades entre delincuentes, ¿sí? Ya. Y después un tema especial me parece la imagen de la mujer venezolana. No han sido muchas notas que han tenido digamos, como representante una mujer, pero en las que hemos tenido ha sido bien claro que ha sido una imagen sexualizada, y sexualizada en las dos cosas, ha sido entre atractivo, seductora y amenaza, ¿no? Y yo creo que eso lo vemos muy bien en esos dos
dos artículos de diarios donde se hablan de infracciones o hasta de crímenes. Y mira, tanto el nombre, la baby, las fotos y sobre todo las fotos, digamos, de una mujer sexualizada, ¿no? Es, digamos, exactamente representa esta imagen de entre miedo y atracción. También otra faceta de cómo está representada la mujer es dentro del cuadro de víctima. Hay víctimas de femicidio, disculpe. Y aquí vemos, pero igual vemos que es una imagen sexualizada, una mujer que levanta su polo, ¿no? Y después también tenemos otras representaciones donde los migrantes venezolanos son víctimas. Eso también hay. Y ahí tenemos algunas representaciones, sobre todo en los medios televisivos, donde también han habido repreguntas y posiciones frente a la xenofobia, ¿no? Que le han dado bastante lugar, sobre todo cuando han sido algunos casos llamativos de actos de xenofobia. El segundo punto que hemos mirado, como ha sido la primera vuelta de la campaña electoral, ¿qué lugar ha ocupado la campaña electoral en esas notas? En general, podemos decir que casi no ha sido tema. Por lo menos en los medios que hemos visto, el tema migratorio en la primera vuelta casi no ha sido tema, pero en las pocas veces que fue tema, solamente explícitamente ha sido como tema de inseguridad ciudadana. Y también hay que decir que no salió ningún candidato o candidata que defendía a la población venezolana. En la primera vuelta ahí sobre todo se han destacado dos candidatos, Daniel Salaverry y Hernández Soto. Y creo que Hernández Soto es aún más llamativo porque en su programa él hablaba de un proyecto de integración migratoria y todo, pero después en la campaña de verdad ha sido muy, muy represivo y hasta con expresiones de aporofobia. De hecho, diciendo que solamente querían migrantes que tienen dinero, pero no los pobres. Pero en general también ellos dos claramente con propuestas represivas de expulsar a delincuentes o ilegales, personas que no estén con papeles en orden. Bien interesante cómo la foto cambió en la segunda vuelta electoral, porque ahí aparecían las historias empáticas sobre personas venezolanas que yo por lo menos uno habría esperado mucho antes. Hemos tenido un ejemplo del Trome, que son fotos que no atemorizan, que son fotos justamente de las personas, lo que es tu vecino, el amigo venezolano, el profesional, son personas cuya se cuenta su historia, por qué han tenido migrar, con fotos de su familia, con fotos de este Venezuela. Entonces son historias que no transmiten ninguna amenaza. Y yo diría que eso, de hecho, es las historias que son la realidad de la gran mayoría de los migrantes venezolanos que tenemos. Pero también sabemos por qué han salido esas historias en la segunda vuelta electoral. Ha sido con un fin político, ¿no? Para desprestigiar una de las opciones electorales. Bueno, aquí lo tenemos en la página web, pero eso hemos podido ver de hecho, historias simpáticas, pero con fines electorales, y eso significa también que después han vuelto a desaparecer esas historias una vez que ya han cumplido su fin. Uno se pregunta también en los frames y cuáles son las grandes ausentes o subreporteados en las noticias sobre venezolanos. Es toda una lista, pero quiero mencionar especialmente 3. La política migratoria no aparece. El tema de que casi la mitad de los venezolanos aquí está con estatus de refugiado y qué eso significa o cómo se soluciona no es ningún tema. Y lo que también llama la atención, que el tema de salud en plena pandemia no ha sido tema. Y si ha sido tema, ha sido porque algunas mujeres venezolanas han sido intervenidas en fiestas clandestinas COVID, pero sabemos que la persona venezolana han sufrido más con la cuarentena, con el COVID aquí, y no ha salido nada.
en este periodo, en estos medios que hemos visto, no ha salido. Bueno, y evidentemente tampoco han salido, digamos, actores que trabajan con migrantes, no han salido historias de integración. Y una cosa también, voces de venezolanos mismos, casi no. Y aquí quiero solamente mencionar un tema, el PROME digital es totalmente distinto a lo que es el PROME impreso, y por ejemplo tenían una columnista venezolana un tiempo, ¿no? Ok. Bueno, esto es justamente el PROME digital. Ya. Quiero terminar la presentación con otra respuesta a las encuestas, porque ahí sale algo muy interesante. Ahí sale que primero las personas se dan cuenta de que los medios no les dicen la verdad sobre la población migrante, y a la vez también quisieran tener otro tipo de discurso. A la pregunta, ¿dónde es nada precisa y extremadamente precisa? ¿Qué tan precisa es la información que los medios de comunicación comparten acerca de la población venezolana en Perú? Tenemos que un 45% dice que es regularmente precisa, ¿no? Y creo que algo se cortó, ¿no? De hecho, no precisa sería el 20%, ¿no? Entonces tenemos una gran parte que de hecho se da cuenta que no es la verdad lo que les cuentan sobre la población venezolana. Y cuando hemos preguntado, pero ¿qué discursos quisieran leer sobre personas venezolanas? Es cierto que aparecen también que son delincuentes, pero también aparecen un 41%, queremos leer que son personas trabajadoras forjando un futuro aquí, que son personas solidarios entre compatriotas, que son personas que necesitan de nuestra solidaridad, etc. Es decir, como una conclusión de ese estudio, podemos decir que, de hecho, los medios no cumplen, en varios sentidos, no cumplen con su rol frente a los retratados, y ahí yo diría que vulneran varios propios códigos de ética de los medios, pero tampoco cumplen con las expectativas y la demanda que tiene la sociedad peruana para tener una información mucho más verídica sobre lo que son los vecinos, los co-ciudadanos venezolanos que tenemos aquí. Bueno, con eso termino. Espero que no me haya excedido el tiempo. A ver, dejo de compartir. Sí, ok. Gracias. Muchísimas gracias, Hildegard, por el detalle, por la profundidad de tu exposición y por compartir ese análisis con todas y todos los presentes. A continuación, damos paso a los comentarios a cargo de, en primer lugar, Iris Jave. Iris es magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha especializado en comunicación política, las relaciones entre el Estado y la ciudadanía y los medios de comunicación. Es además autora de investigaciones sobre educación y memoria, políticas de justicia transicional y nuevas dinámicas de participación política. Ha desarrollado políticas de comunicación y derechos humanos y actualmente es docente de comunicación política en la PUC y en la Universidad de Lima. Es también miembro del Grupo de Investigación Memoria y Democracia de la PUC y de la Red Latinoamericana de Justicia Transicional. Dirige el área de Relaciones Institucionales y Proyectos y es miembro del comité directivo del IDEPUC. Adelante, Iris. Gracias, Tessy. Buenos días con todas las colegas que están aquí en esta mesa de presentación. En primer lugar, quería felicitar al equipo del estudio, a Hildegard, a Tessy y a todas las demás colegas, Jessica, que intervinieron en este debate y discusión. Creo que es un estudio que marca un referente desde los estudios de periodismo en torno a la migración venezolana, ¿no? Creo que la idea de mirar las percepciones de la migración venezolana
desde un aporte teórico del periodismo le da un valor adicional, ¿no? No solamente lo que vemos frecuentemente y comentamos, sino que aquí se ha documentado y se ha contrastado con utilizando enfoques teóricos desde el periodismo, como la teoría de la clásica del agenda setting, pero también la teoría del encuadre, y creo que y otras teorías como el uso del campo semántico también, o la teoría de la cultivación. Creo que ese es un primer aporte que quería destacar del estudio, porque se hace un esfuerzo por mirar al periodismo no solamente como la cobertura, como la elaboración de notas o la producción de información, sino también desde el campo del análisis y del estudio, ¿no? Y creo que ese es un primer aporte. Un segundo punto al que me quería referir tiene que ver con la representación que nos da cuenta el estudio, la representación de la población venezolana, pero también la representación de la población peruana, ¿no? Esta suerte de comparación, de mirar cómo se percibe a la población venezolana, pero también cómo los peruanos se perciben en torno a la población venezolana, me parece súper interesante. Cómo es que, por ejemplo, en este campo de la representación surge esta mirada acerca del rol del victimario y de las víctimas, ¿no? Otra vez haciendo esta analogía con nuestro pasado reciente, con el conflicto armado interno, se utilizan las categorías de víctima y victimario y se les da una connotación al victimario de agresor, de criminal, ¿no? De delincuente, y se nota y se trata de mirar o se mira o se percibe a las víctimas venezolanas como pasivas, ¿no? Como carentes de agencia. No puedo dejar de mirar en este espejo de los medios de comunicación, como se titula el estudio, una referencia al conflicto armado interno y cómo los medios de comunicación también ofrecieron una cobertura donde se privilegiaba el rol del victimario o el perpetrador en las narrativas de los medios de comunicación de esos años, y se colocaba a las víctimas como un actor pasivo, ¿no? Me hace mucha resonancia con las narrativas utilizadas entonces en los años 80 y 90 en el país. Creo que el otro tema que sale de la representación tiene que ver ya no solamente con la criminalización del migrante, que Hildegard nos ha explicado hoy muy bien, sino también con esta cultivación del miedo, ¿no? Con esta generación del miedo, de la desconfianza hacia el otro, ¿no? Se ve a la población migrante venezolana como el otro, el lejano, el que es extraño a mí, el que no comparte mis hábitos culturales, sociales. Y sin embargo, cuando hay una cierta cercanía, cuando hay una relación de trabajo o de intercambio, como anota un editor que entrevistan en el estudio y dice, ah, sí, yo trabajo con algunas colegas aquí en la redacción, la señora de la cafetería también y tal, conocía como a 6 personas en su entorno, y ahí sí les parece que comparten cosas, que es más natural, que sí hay una relación de cercanía, ¿no? Eso me parecía bien interesante porque esta construcción de desconfianza, del miedo hacia el otro, es revertida solamente cuando hay una relación de cercanía o de integración, ¿no? Cuando hay unos espacios donde se pueden integrar y se puede haber un diálogo y un espacio de socialización, ¿no? Eso me pareció bien interesante también del estudio, y creo que es un tema que queda para seguir trabajando y pensar esas formas de integración social que debemos imaginar aquí en el caso de nuestra sociedad, en el caso de Perú. Lo otro que quería señalar acerca de las representaciones tiene que ver con la crónica roja, con los efectos que produce la famosa crónica roja, y creo que ahí justamente se apela también a esta mirada teórica desde el periodismo, ¿no? Se explica muy bien cómo el miedo puede generar este tipo de efectos, puede generar esta violencia simbólica, casi como una consecuencia de introducir esas narrativas en los medios de comunicación. Es mucho más fácil introducir esa violencia simbólica.
Creo que además eso es más preocupante y más, se intensifica más en el contexto de desinformación en el cual nos encontramos ahora, ¿no? En este contexto donde hay distintas narrativas, noticias que son falsas o noticias creadas, recreadas, inventadas, que además apelan a la emocionalidad, ¿no? Estamos en un contexto donde si la Crónica Roja apelaba al drama para generar audiencia, ahora además le tenemos que agregar el componente de la emocionalidad, ¿no? Tenemos que emocionar, tenemos que conmocionar a nuestras audiencias, tenemos que generar que haya empatía o indignación o que haya odio o que haya solidaridad, ¿no? A eso apela la emocionalidad hoy y creo que ese es un efecto perverso de cómo se sitúan las narrativas en torno a la población venezolana hoy día, con las cifras que nos han mostrado, ¿no? Esto que solamente voy a dar un ejemplo, el 70% de la población encuestada dice no considera nada positivo alrededor de la población venezolana y el 53.8% dice que han aumentado la delincuencia, cuando en realidad las cifras sobre delincuencia y seguridad ciudadana en el Perú no dicen eso, ¿no? No dicen que haya habido un incremento, un aumento a raíz de la población venezolana en el país. Ya teníamos ese problema mucho antes, ¿no? Y también quisiera decir que me llamó la atención también y me pareció bien interesante estas categorías que utilizan para identificar cómo se percibe a la población venezolana y a la población peruana. Cuando se habla de población venezolana, se está hablando de delincuente, de víctima, victimario. Cuando se habla de la población peruana, se habla de autoridades o de fuerzas del orden, ¿no? Entonces ahí también hay una comparación interesante, me parece, por hacer cómo es que se representa a la población venezolana y cómo se representa a la población peruana. La población peruana como la acción, pensando en autoridades, en fuerzas del orden, como la sancionadora, ¿no? La que tiene que sancionar, la que tiene que imponer una cierta autoridad, ¿no? Y que tiene que ordenar y está hegemónicamente por encima de la otra población que se le ve como víctima o victimario, ¿no? Eso también creo que me pareció bien interesante de cómo se había planteado. Otro punto que me quisiera rescatar del estudio también, el estudio es mucho más largo y más abundante de lo que se ha presentado, pero solo he seleccionado algunos temas. El otro tema tiene que ver con la mirada a la que aludía al principio acerca de las dinámicas del periodismo, ¿no? Creo que hay un esfuerzo interesante también en rescatar la voz de las y los editores. ¿Quiénes editan? ¿Quiénes están a cargo de construir esas narrativas, de colocar ese tipo de información, ¿no? ¿Quiénes deciden finalmente lo que se publica y lo que no se publica? Que son los famosos editores, editoras o productoras, según sea el medio audiovisual, ¿no? Creo que ahí hay también una mirada interesante que busca recuperar cómo es que se regulan o se autorregulan estos contenidos, si hay o no una autorregulación. Ahí me hago yo una pregunta acerca de cómo estos editores y editoras deciden estos contenidos, qué normativas existen acerca de cómo moldear las características de los diarios estudiados, los diarios llamados tabloides o sensacionalistas, y cómo además hay otro efecto perverso también que nos muestra el estudio, que nos lleva hacia este camino, hacia la xenofobia, ¿no? No es que los medios de comunicación, los diarios o los medios estudiados o los canales de televisión difundan contenidos xenofóbicos, pero sí tiene como efecto poder conducirnos hacia acciones xenofóbicas, ¿no? Hay este concepto que creo que el estudio lo incorpora también de Adela Cortina acerca de la parafobia, ¿no? Esta reacción ante todo aquel que resulte ser pobre, ¿no? Nos viene bien que sean turistas, que sean cantantes, que sean actores los que nos visitan, pero si se trata de población
que está buscando trabajo, población refugiada, ahí sí que hay un rechazo y una reacción, ¿no? Esto se ha producido en los países del norte, en Estados Unidos, en Europa, y se produce ahora aquí también, de cierta manera, ¿no? Creo que hay estos efectos perversos también que nos llevan a mirar esta situación. Y finalmente, solo para concluir, decir que también el estudio rescata un poco, creo que hay que rescatar más este aporte de la población venezolana, ¿no? El aporte que tienen las mujeres y hombres que llegan a nuestro país huyendo de una situación de crisis, pero que también tienen un aporte fundamental que hacer, no solamente las personas profesionales que llegaron en la primera oleada, sino también todas las personas que han ido llegando al país y que pueden tener un aporte desde distintas disciplinas, desde distintas acciones, que me parece que podría ser más rescatado, ¿no? Se habla de las voces de las propias personas venezolanas, hay una agencia ahí que recuperar, que creo que está como escondida todavía. Hay algunos esfuerzos en distintas organizaciones que están tratando de llevar esto adelante, pero los medios de comunicación todavía no lo reflejan, ¿no? Todavía no logran expresar todo este aporte que trae una migración a una sociedad, ¿no? Nosotros en el Perú ya hemos vivido varias migraciones en nuestra historia, migración interna también, en los últimos años, y creo que hay que incorporar también esas acciones y esos aportes a nuestra sociedad, ¿no? Bueno, eso solamente como comentario y felicitarles nuevamente por este aporte. Creo que hay muchas cosas para seguir discutiendo también. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios, Iris. Bueno, finalmente tenemos los comentarios de Danae Rivadeneira. Danae es periodista, doctoranda en Sociología y Antropología en la Universidad de París, comunicadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella cuenta con experiencia en temas sobre movilidad humana, medio ambiente y derechos humanos, y actualmente es parte del Grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y periodista de la Radio Francia Internacional en Español. Adelante, Danae. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Muchas gracias a las investigadoras por haber hecho este informe, este estudio tan necesario y que permite finalmente tener una data certera acerca de cómo se ha ido construyendo la figura del migrante venezolano a través de los medios de comunicación. Migrante venezolano lo digo entre comillas, ¿no? En fin. Y cómo esto a su vez influye en los receptores, el público, formado tanto por autoridades, políticos y los ciudadanos en general, todos nosotros. Bueno, este informe es un estudio detallado de la actuación de los medios de comunicación en este campo, pero también es una crítica, yo creo, a todos aquellos que trabajamos en medios o hemos trabajado en medios acerca de las prácticas, de las limitaciones que se tienen al momento de abordar un tema tan sensible como los fenómenos migratorios y cómo los periodistas también creamos los eventos mediáticos, ¿no? Al mismo tiempo, tener datos sobre ese tema permite hacer comparaciones con fenómenos similares en otros continentes, por ejemplo en Europa, y darnos cuenta de que Perú no es una excepción, sino que el tratamiento de la migración es parte de un fenómeno global y que, por supuesto, este tratamiento, citando a Bourdieu, tiene una influencia en la construcción de la realidad y, claro, es inseparable de las relaciones de poder entre uno y otro grupo, ¿no? En este caso, los representados en los medios, que vienen a ser los venezolanos, y los que hacen esta representación de ellos, en este caso el país de acogida, la prensa peruana, o los medios analizados en ese estudio. Otra cosa que me venía cuando yo iba leyendo el informe es que muchas veces se habla de América Latina como un laboratorio de Europa, Norteamérica, en el sentido de que ciertas políticas prácticas implementadas antes allí se replican en nuestros países esperando tener más o menos los mismos resultados. Sin embargo, algo que se puede observar y que, bueno, otra vez este estudio nos permite tener finalmente data concreta, es que en el caso de la migración de manera global, esta siempre ha estado ligada a cuestiones de seguridad y sobre todo después del 11 de septiembre. Las relaciones entre
inmigración, terrorismo, terrorismo internacional, bueno, en el caso de Estados Unidos, Islam y violencia urbana, han creado una suerte de amalgama en la opinión pública que se ha ido trasladando de país a país, continente a continente, y que, claro, ha ayudado luego a justificar las políticas de control de fronteras y de vigilancia sobre los no nacionales, y que son cada vez más reforzadas y que son también lo que vemos actualmente en Perú. Perú no es una excepción en ese sentido. Si es que observamos, por ejemplo, las últimas modificaciones, los cambios que han habido en la legislación, nos vamos a dar cuenta que la línea que sigue Perú es un camino que ya otros países han recorrido. Y otra vez, el estudio yo creo que nos permite darnos cuenta hacia dónde estamos yendo. En un evento como la migración venezolana, evento lo digo a nivel mediático, como la migración venezolana, y que socialmente es considerado como tal, las palabras no son solamente palabras, ¿no?, sino también realidades de orden simbólico que tienen efectos reales y concretos en nuestra realidad. Esto citando a un autor que ha trabajado sobre el tema, se llama Patrick Champagne. Entonces, a partir de eso, yo creo que uno puede hacerse algunas preguntas acerca del impacto de esas representaciones en los medios, no solo en el público en general, sino también en los tomadores de decisión, que es algo que en el informe también las investigadoras se preguntan. A mí, bueno, yo actualmente vivo en Francia, entonces se me hace pertinente, yo observaba el estudio y hacía comparaciones con lo que se vive también en este país, y entonces hay un estudio similar que se hizo aquí acerca del empleo en los medios del término crisis migratoria, crisis de migrantes o crisis de refugiados, ¿no?, para saber cuándo era que los medios, cómo lo habían colocado, cuándo lo habían construido, cómo es que eso se iba solidificando cada vez más en la opinión pública. Entonces, analizaron textos de los diarios más leídos. Estaba, por ejemplo, Le Monde, Le Figaro, estaba la agencia France Press, y claro, se vio que el 40% de los textos analizados usaban el término crisis migratoria. Lo que fue luego interesante es que también compararon algunos textos utilizados por ACNUR de las mismas fechas, y ACNUR empleaba también ese término y luego hacía un pie de página afirmando que no se trataba solo de un fenómeno aislado, sino que hablábamos actualmente ya de una crisis de refugiados, ¿no? Entonces, ahí es interesante ver cómo el discurso manejado en los medios también se traslada a los que son tomadores de decisión. Ahora, por cierto, lo que decía esta historia de crisis de migración, de crisis de migrantes, no es del todo cierta, ¿no? Porque si es que uno observa las cifras, Europa, por ejemplo, recibe 4 veces menos población migrante que Asia, ¿no? Pero la percepción general es que Europa es el país que está inundado, ¿no?, para usar este lenguaje náutico que se atribuye a la migración. Entonces, esta breve comparación, ¿por qué la hago? Porque en el Perú, habiendo tenido momentos tan marcados en el tratamiento político y jurídico de la migración venezolana, primero, por ejemplo, con Pedro Pablo Kuczynski y después con Martín Vizcarra, es innegable que hay una relación entre discursos públicos de estos políticos, las representaciones en los medios y la opinión pública. ¿Quién acompaña a quién o cómo se dan estas relaciones? Bueno, yo creo que ahí es un tema también a profundizar, ¿no? Pero justamente yo creo que este estudio presentado es una puerta de inicio para seguir avanzando en este tema. Además de estas relaciones, este estudio yo creo que nos permite observar cómo algunos términos que antes eran carentes de carga van cobrando un nuevo significado. Por ejemplo, el término extranjero. En el informe se da cuenta de que en algunos diarios se prefiere el término extranjero a utilizar la nacionalidad exacta, pero que en la nota se hace referencia directa a la nacionalidad venezolana. Y digo interesante porque hasta hace no mucho, el término extranjero o lo que venía del extranjero era percibido como algo superior, de mejor calidad, si se trataba de un producto, o el extranjero podía también ser visto como el científico o el ejecutivo, ¿no? Entonces, ahora observamos que no es solo la palabra migrante y migrante la que va cargando y construyendo un nuevo imaginario, sino que la generalización se va haciendo cada vez más grande y englobando a todo lo que no es nosotros, todo lo que es el otro, y entonces el proceso de alterización se va haciendo cada vez mayor, que es lo que decía Hildegard en su presentación, ¿no? O sea, cada vez este alejamiento entre nosotros y ellos se va haciendo más fuerte y más peligroso, y esto, claro, también pasa por el idioma, por los términos que utilizamos, porque, bueno, como decía al inicio, los términos construyen también la realidad.
Y en ese sentido, en el sentido de cómo se construye esa realidad, a través de las descripciones, se hace a través de las asociaciones que se hacen acerca de cómo se presentan, ¿no es cierto?, a las personas migrantes que observamos en los diarios. En ese sentido, otro autor que me parece interesante citar es Patrick Jourdeau. Él dice, por ejemplo, que la verdad no está en el discurso, sino en el efecto que se produce, que el efecto que produce este discurso, perdón. Y claro, ¿y esto cómo se logra? Se logra a través de la dramatización que se hace del mismo, ¿no? Entonces, claro, ahí venimos a lo que se ha venido analizando aquí, que en el caso de los diarios, la puesta en escena se da a través de los detalles, ¿no? Cómo se logra que la noticia que se presente tenga credibilidad es a través de los detalles, ¿no es cierto? Y en este caso, bueno, hay... Claro, los venezolanos, las personas venezolanas están asociadas a actos delincuenciales o, bueno, entre victimarios y víctimas, ¿no? Y claro, otra vez con el objetivo de dar credibilidad, pero al hacer eso, lo que sucede es que el concepto humano se va perdiendo y asistimos a una suerte de despersonalización caracterizada por la falta de elementos que nos acercan justamente a esta figura de las personas migrantes. Porque, claro, otra vez, los relatos humanos acerca de quiénes son ellos, más allá de los estereotipos, no se han hecho, ¿no? Claro, otra vez, porque, como menciona el estudio, las fuentes de información para hablar sobre estos temas han sido personas, ya sea policía, ciudadanos peruanos que no están necesariamente muy bien informados. Y entonces aquí uno ve también algo que es interesante, y es que la persona migrante solo existe en el tratamiento de las noticias a través del discurso de otros, y que raramente se le da la palabra, ¿no? Y hay una suerte allí de confiscación de la palabra. Bueno, aquí yo no sé si valga la pena, me gustaría igual también hacer una referencia, porque digo, lo que me parece interesante es que lo que estamos observando ahorita en Perú son cosas que de alguna manera ya han pasado en otros países, en otros contextos, ¿no? Si bien en el Perú el tema migratorio, como lo estamos observando ahora, es algo internacional, es algo nuevo en tanto país de acogida, por ejemplo, esta confiscación que se hace de la palabra, el hecho de representar a las personas a través del discurso de otros, a las personas migrantes a través del discurso de otros, es algo que se hace ya desde hace mucho. O sea, por ejemplo, hay un estudio de Van Dijk en 1980 sobre, por ejemplo, los grupos subalternos, cómo eran presentados en los Países Bajos y la prensa internacional, ¿no? Y lo que se veía es que la prensa lo que hacía era una especie también otra vez de amalgama entre aquellos que no tenían domicilio fijo, entre los refugiados o aquellos que se decía venían del tercer mundo, ¿no? En contraste con los grupos poderosos, ¿no? Entonces todos eran tratados como parte del mismo grupo y a partir de los mismos estereotipos. Ahora, interesante otra vez, ¿por qué? Porque en 2015 Van Dijk reitera estas conclusiones porque siguen siendo vigentes. Los grupos minoritarios tienen menos acceso a los medios de comunicación dominantes, son menos utilizados como fuente de información creíble, salvo cuando este discurso, claro, sirve a los intereses de un grupo o contexto, como lo hemos visto también en la segunda vuelta electoral, ¿no? Cuando el discurso de los migrantes venezolanos ha sido instrumentalizado para determinados fines políticos. Bueno, yo voy, para no excederme en el tiempo, finalmente yo creo que esta despersonalización, esta construcción despersonalizada que vemos de la persona migrante también tiene su repercusión en otros aspectos como en el campo jurídico, ¿no? Si hacemos un recorrido, por ejemplo, sobre las directivas cambiantes, las leyes o prácticas migratorias, veremos que esta diferenciación entre nacionalidad, entre, por ejemplo, la oposición que se viene haciendo entre ellos y nosotros, que ya se ve en los medios de comunicación, también se encuentra presente en el derecho a través de las decisiones de los estados de tratar de manera diferente a las personas en función de su nacionalidad, ¿no? Lo que constituye de alguna manera, no de alguna manera, lo que constituye una nueva forma de discriminación institucionalizada. O sea, cuando vemos que hay, por ejemplo, tratamientos o políticas ad hoc creadas solamente para personas venezolanas, estamos asistiendo a eso. Y bueno, y lo tal vez grave de esto es que aceptamos que el migrante, o la persona migrante, al ser otra, damos por hecho que está sujeta a los designios del Estado receptor, aun cuando eso signifique que el respeto de los derechos humanos pase a un segundo lugar, ¿no? Y otra vez, o sea, es el tema, por ejemplo, de la calidad migratoria humanitaria actualmente con los niños, que no se les otorga a ellos, vulnerando sus derechos, dejándolos fuera del sistema de salud, pero vemos que está entrelazado. O sea, primero
pasa por el discurso y luego eso va teniendo repercusiones, puede que no directas, pero que se manifiestan también en el campo jurídico. Ahora, ¿cómo salir de esa situación? Pues yo pensaba y me decía, bueno, ¿cómo podemos hacerle frente a esto? Felizmente existen los medios alternativos todavía, ¿no? Yo creo que felizmente en Perú tenemos varios intentos al respecto. Hay varias plataformas de periodismo, de investigación, de periodismo a profundidad que intentan hacer una diferencia y dar información todavía de mayor calidad, tomándose más tiempos, a pesar de que, bueno, eso restrinja también el alcance, ¿no? Porque son temas, claro, no son la crónica roja que es tan atractiva para los públicos. Gracias. Muchísimas gracias, Danae, por tus valiosos comentarios. Sin duda han sido muy enriquecedores para efectos de la comprensión y análisis de esta investigación. Bueno, ahora tenemos algunas preguntas que los y las participantes de este espacio han podido hacernos llegar durante la exposición. Tenemos 4 preguntas para Hildegard, la investigadora principal. La primera de ellas es, ¿de qué forma el Estado debería afianzar las políticas migratorias, ya que según la exposición se ve ausencia de ello? En segundo lugar, ¿qué estrategias se deben diseñar a partir del estudio? En tercer lugar, ¿se han realizado aproximaciones fenomenológicas o comprensivas desde el punto de vista hermenéutico? ¿La pasividad de los inmigrantes se repite en otros medios como la radio? Y finalmente, ¿qué medidas podría implementar el gobierno para velar por un adecuado ejercicio periodístico que respete la dignidad humana de grupos vulnerables como los de la comunidad migrante? Y luego tenemos una pregunta para Iris. ¿Cuál consideras que es el sentido de dar mayor protagonismo al rol del victimario en medios de comunicación, tal como pasó en el conflicto armado interno? Y finalmente una pregunta para Danae, que es: ¿la despersonalización de las personas migrantes significa un tipo de vulneración de sus derechos en sí misma? ¿Cómo se maneja esta cobertura en otros países? Creo que podemos iniciar con Hildegard. Ok, adelante. Hildegard, disculpa, tu micro está apagado. Ahora sí, ¿no? Sí, ok. Sí. Disculpen. Sí, yo no puedo hablar sobre políticas migratorias del Estado, pero sí hemos reflexionado si el Estado o quién debería intervenir o hacer algo frente a esa distorsión que hemos visto que hay en los medios sobre la población migrante venezolana aquí, y que lo más probable es que tenga efectos muy nocivos para su integración. Los medios normalmente tienen un sistema de autorregulación. Es justamente ahí el Estado, para que intervenga en medios, es algo muy, muy delicado, porque conocemos todos pasados como censura y todo. Entonces hay cuerpos de autorregulación por premios de medios, normalmente, ¿no? Hay la Sociedad Nacional de Prensa, por ejemplo, que emite pronunciamientos, por ejemplo, exhorta también, y me pregunto si eso podría ser un tema, donde la Sociedad de Prensa, por ejemplo, podría también expresarse. Y por otro lado, hay también el mecanismo de que si alguien siente vulnerado su derecho, cómo está retratado en los medios, cada medio tiene el mecanismo de que presentar una queja, y esa queja tiene que procesarla y dar una respuesta. Y yo creo que los derechos de muchos venezolanos aquí, cómo están siendo retratados, está siendo vulnerado, ¿no? Entonces, más de hablar de políticas de Estado, cómo regular
los medios, yo intentaría por esos mecanismos también de autorregulación y desde la lectoría, y como ya hemos dicho también, la lectoría tampoco está contenta, ¿no? Los que leen, digamos. A ver qué se puede hacer por ahí. Sobre políticas migratorias, más allá, seguramente mis colegas pueden dar respuestas más explícitas. Después, ¿qué tenemos? Bueno, las aproximaciones fenomenológicas o comprensivas desde el punto de vista hermenéutico. Nuestro estudio ha sido un estudio muy puntual, muy detallado, y yo diría muy clásico también, ¿no? De un análisis de medios que ha ido muy a qué hay, qué hemos encontrado, qué ha sido la data y qué es una momentánea, es una toma momentánea que hemos tomado y de ahí hemos extraído algunos discursos que creemos que tengan validez más allá de esa momentánea. Pero más allá de eso no hemos pretendido hacer nada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y hay muchas cosas que desde ahí se desprenden que no sabemos. Por ejemplo, el efecto de todo eso en la población migrante y la imagen del Perú. Pero también si uno estudia periodismo, por ejemplo, ver bien cómo es que se cocinan los reportes policiales, por ejemplo, cuáles son los protocolos, pero también cuáles son los protocolos si un reportero va a recoger una denuncia ciudadana, por ejemplo, no es decir, mira, mi vecino venezolano me ha mirado y hoy me han robado, cosas así. Bueno, así que yo creo que más bien nuestro es estudio punto de partida para muchos estudios más. Sobre las radios, no lo sé, no lo hemos mirado la radio. La radio es un medio distinto, pero tal vez algo que sobre eso, muchas radios ahora también son medios alternativos y de hecho no necesitas una gran licencia si no puedes hacer podcast, puedes producir y hay medios y hay hasta canales de televisión, Facebook, por internet de periodistas venezolanos. Hay proyectos comunicacionales de periodistas, comunicadores venezolanos en el Perú. Por ejemplo, entonces hay todo un submundo de ahí también que sería muy importante resaltar y darle más visibilidad. Pero sí, no hemos visto el tema de radio como tal. ¿Algo más había? Creo que era todo, ¿no? Uy, me he olvidado algo. Ya, el término ilegal. Ahí, gracias por esa pregunta también. Por supuesto, hay términos que hemos dicho que no se deberían usar como el término ilegal referido a una persona, sea la persona que sea, porque no hay personas ilegales sino en estado irregular. Y sobre eso quiero decir que uno de los productos del proyecto ha sido también una guía para periodistas y donde en esa guía explicitamos mejor toda esa terminología y algunos consejos muy prácticos y también buenas prácticas para periodistas que traten el tema de la migración. Ya, creo que está. Muchísimas gracias, Hildegard. Creo que podemos continuar con Iris, con la pregunta que plantearon. Adelante, Iris. Ok, muchas gracias. Sí, yo me refería en realidad a cómo los medios colocan en primer lugar o de manera hegemónica a los supuestos victimarios, a las personas venezolanas como victimarios, ¿no? Que ese es uno de los resultados de la encuesta. Entonces, hacía la comparación con cómo las narrativas de los medios durante el conflicto armado interno también colocaron en primer lugar a los perpetradores o los victimarios, los autores de los atentados, de las acciones armadas, tanto de parte de los grupos subversivos como de las fuerzas del orden. Entonces, me refería a eso, cómo es que se privilegian desde los medios de comunicación unas narrativas que de alguna manera hegemonizan o ponen en el primer lugar de importancia el rol del perpetrador o del victimario y no del resto de personas. Eso es frecuente, no solamente pasa en el Perú, por supuesto, en el caso de México, con el tema del narcotráfico y las desapariciones, también hay estudios que indican que se coloca en primer lugar
las estrategias de la criminalización, las estrategias del crimen organizado, de las maneras en cómo asesinan a las víctimas, que describen los descuartizamientos, tal, pero no se enfocan tanto en lo que pasa con las personas víctimas o no se enfocan tanto en lo que pasa con la sociedad, ¿no? Me refería a eso, a cómo se privilegia esta narrativa hegemónica alrededor de los victimarios y no se considera el conjunto de la población, que en este caso estamos hablando de la población migrante venezolana, pero no se considera en general cómo también hay efectos en el resto de la población, ¿no? Me refería a eso básicamente. Gracias. Ok, muchas gracias, Iris. Y bueno, finalmente, Danae, adelante. Sí. Sí, la pregunta era sobre la despersonalización del migrante, si es que eso vulnera sus derechos en sí. Yo creo que de alguna manera Iris ha contestado esta pregunta. Cuando hablaba de la despersonalización del migrante, me refería justamente al hecho de despojarlo de toda la particularidad que tiene como individuo, como persona, y tratarlo solamente como a partir de estereotipos, ¿no? Que es lo que de alguna manera explicaba Jave, ¿no? Iris Jave, perdón, al tratar de construir la lógica del victimario y asociar básicamente términos como venezolano a victimario, venezolano delincuente, venezolano descuartizador. Al hacer eso, cuando uno empieza a tratar a las personas a través de estereotipos o de cifras, ahí está justamente quitando todo el término de todas sus particularidades que lo definen justamente como ser humano. Si esto vulnera sus derechos, digamos, en sí, en el mismo instante de hacerlo como tal, no, pero como vemos que justamente el lenguaje construye la realidad, pues entonces vamos a ver que eso va a tener efectos sí sobre la realidad, va a tener efectos que en el tratamiento que van a darle los ciudadanos de repente del país de acogida, en el tratamiento que van a tener al momento de querer acceder a algún tipo de servicios, y ahí se va a observar sí que hay una vulneración a sus derechos humanos. ¿Cómo es el tratamiento en otros países? Pues el tratamiento hacia las personas migrantes en otros países es similar. Yo diría, por ejemplo, que en Europa es muy similar. Es por eso que me da tanto gusto que haya finalmente un estudio que analiza el tema de cómo se ha ido tratando, construyendo la imagen de las personas migrantes en la prensa. El tratamiento, por ejemplo, yo aquí tengo un estudio de Ipsos 2019, donde para el 63% de franceses pensaban que había muchos extranjeros en Francia y que ellos no hacían ningún tipo de esfuerzo por integrarse, ¿no? Ahora, y es más o menos similar porque en realidad la población migrante en Francia es 7%. O sea, tampoco es un montón de personas, pero hay esa tendencia a creer que son demasiados, que inundan, asociado también una vez más al lenguaje, ¿no? Por eso decía que lo que pasa en Perú, el tema de la migración se inserta también en el fenómeno global de cómo las migraciones son tratadas. Muchas gracias, Danae, por tu respuesta. Bueno, creo que con esta última intervención damos por concluido este espacio de presentación. A nombre del IDEPUC y de GIZ agradecemos el interés y la participación de tanto de Danae, de Iris Jave, de Hildegard Willer, de Jessica Maeda y de Lidia Espinosa, que han liderado este espacio muy enriquecedor para todos y todas. Un agradecimiento adicional a los y las participantes. Se está compartiendo mediante el chat algunos links de la página web del IDEPUC en donde pueden encontrar el material al que se ha hecho referencia en este evento, tanto el estudio completo como la guía para periodistas, que está a disposición de todos y todas. Bueno, sin más que añadir, muchísimas gracias y que tengan un excelente jueves, un excelente mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buen día, nos vemos. Buen día.